Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al día de aquí en el canal público de la ciudad, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Todos los jueves, como ustedes saben, a las 22 nos reencontramos aquí en este mismo canal y también nos pueden ver, ¿no?, a través de distintas redes sociales y principalmente pueden ver los programas completos a través del canal de YouTube que tiene el canal Universidad, donde cada semana vamos subiendo el material que aquí disponemos. En esta semana vamos a hablar del tema internacional, ¿no? Porque, digo, entre tanta polvareda que hay, entre tanto lío que aparece con todo el tema coronavirus, van pasando cosas en el mundo y cosas importantes, ¿no? Elecciones presidenciales, por ejemplo, en las potencias mundiales. Y la situación de Chile, ¿no? Para analizarla bien en profundidad, en una Argentina donde seguimos discutiendo qué es pueblo y qué no es pueblo, ¿no? Si hay... Parece que, ¿no?, se mide la voluntad popular a partir de la cantidad de gente que se junta en la calle, ¿no? Una situación muy de tribuna, muy propia, muy idiosincrática de los argentinos, ¿no? De creernos que cuanto más gente se junta, bueno, más nos representa a todos. Probablemente ni unos ni otros puedan representar a la gran mayoría de lo que sería el pueblo, que es el pueblo, que es la gente, ¿no? Y ya nos metemos en un tema filosofal, se lo dejamos a Ariel Starraiber, que sabe mucho más, y pueden encontrar también sus videos en YouTube. Pero digo, en el marco de todo eso van ocurriendo cosas y esta situación que se dio en Chile, que es terminar con seguir rigiéndose con viejos modelos de dictaduras, y eso me parece que sí es interesante a nivel de análisis y a nivel de desarrollo y de evolución. Lo vamos a hablar con alguien que sabe mucho, que es Augusto Taglioni, periodista especializado en temas internacionales, un amigo de la casa, así que en un ratito vamos a estar hablando con él. Pero digo, en el medio de todo este remolino van sucediendo cosas y realmente hay que empezar ya, como planteábamos quizás hace algunos programas atrás en este mismo espacio, empezar a plantearnos algunas preocupaciones extras, ¿no? La pandemia y la cuarentena particularmente, una cuarentena que ha muerto, genera todavía cierto diálogo y cierta preocupación en el marco de todos. Pero digo, si uno se pone a ver un poco más allá y cada vez más visible, encontrará que los distintos puntos que van haciendo el cuadro de la realidad, el cuadro de la información, el cuadro de la noticia incluso, nos podrían dejar, ¿no?, entrever algunas cuestiones que son preocupantes con respecto a lo que pueda pasar o a lo que está pasando ya, ¿no? Porque hay cosas que están pasando. En algún momento uno siente que el límite está cada vez más cerca, ¿no? Y ese límite hay que cuidarlo mucho para evitarlo, ¿no? Y aparece la carta de Cristina Fernández de Kirchner convocando algo que me parece que es muy necesario, como es la unidad. La única forma que hay de subsanar o de llevar adelante esta tempestad es entre todos, ¿eh? No hay otra forma. Cristina tiene razón. Ahora, convocar ella con la figura polémica que genera, sobre todo en la oposición, y 3 párrafos antes insultando a todo lo que está convocando, es bastante complejo también de analizar. Pero más allá de eso y el análisis que uno pueda tener como idea particular o no, digo, la situación institucional que vive la Argentina, con una justicia que está con muchos cuestionamientos hace mucho tiempo. Justicia, cuando hablamos de justicia es otra entelequia, ¿no?, que es la gente, que es la justicia también, ¿no? Pero digo, la situación de la institución, del Poder Judicial de la Argentina en sus diferentes estratos aparece como una situación también con los gobiernos cambian y también cambia esa justicia y todas esas cuestiones que generan dudas, las causas de corrupción que quedan en la nada. Cuando un gobierno le conviene, cuando otro gobierno le conviene, van cambiando, ¿no? Como se van sacando de encima ciertas situaciones, nunca ocurre nada. Digo, hay una sensación de todo esto que se va dando con respecto al Poder Judicial. El Poder Legislativo con sus cuestiones, ¿no? Hasta un Zoom con un diputado, bueno, que ya vieron lo que ha ocurrido. Y también, la verdad, a mi gusto, más allá de algunos empujones y lo que está ocurriendo recién ahora con esta discusión del presupuesto, con un proyecto del Ejecutivo, es poco y nada lo que ha hecho el Legislativo. Y me dirán pandemia, bueno, sí, pero se podía seguir legislando, se podría seguir buscando soluciones a un pueblo que los ha puesto para representarnos. Y sobre todo esto, la debilitación que está teniendo, o la debilidad que está empezando a tener, la figura más importante, el primer magistrado, la figura más políticamente más relevante que tiene cualquier país, que es un presidente, o un primer ministro, en este caso un presidente, por el sistema presidencialista que tenemos. Digo, si bien la figura de Alberto Fernández representa al voto popular, nos representa a todos, el pueblo sí ha elegido a un presidente y tenemos que defender esa institución, realmente los embates internos y externos hacen que la figura, sumado a esto, a una situación de pandemia que es muy difícil para cualquier mandatario, ha dejado una figura realmente compleja de analizar en su fortaleza. Digo, y en el medio pasan cosas, pasa lo que pasa con la toma de terrenos, lo que pasó hoy con Guernica, o lo que viene pasando, lo que ocurrió en Entre Ríos con la familia Echeverri, de una pelea, de una situación. Fue política, llevaron gente, fue Grabois, no fue Grabois, era para mostrarse, era para decir, ojo,
¿Qué fue lo que pasó? Digo, muchas confusiones en el marco de todo esto, una crisis económica con el dólar que va y viene y que habitualmente va más de lo que viene, y una situación macroeconómica bastante compleja. Es muy difícil la situación que estamos atravesando, está muy complejo el panorama y esto va más allá del pensamiento político partidario. Por eso vuelvo al origen, quizás a la carta de Cristina, de la necesidad de volver a hacer un acuerdo entre todos. Uno de verdad, uno donde se pueda realmente plasmar consensos. No sé si se planteó un pacto de la Moncloa, creo que no en esa carta, pero sí están buscando una forma de decir, si esto no lo hacemos entre todos, no salimos adelante. Y esto me parece que es real en semejante contexto. Claro, porque estamos empezando prácticamente ya en unos días, será noviembre, y siempre diciembre asusta en la Argentina. Digo, no es esto para intentar generar algún tipo de profecía autocumplida, y mucho menos. Ojalá que todo empiece a calmarse y que la reactivación económica pueda generar, si es que existe, algún tipo de movimiento y mejoras para todos, porque las cifras son alarmantes en pobreza, en inflación, en el dólar, en cualquier tipo de medición que uno quiera tomar, debido a la pandemia y debido a lo que arrastrábamos antes de la pandemia. Y no el gobierno de Macri que sí, y no el gobierno de Cristina que sí. Digo, lo que venimos arrastrando en las últimas décadas largas en nuestro país. Quizás sea hora de ese acuerdo, ¿no? Quizás sea hora de empezar a ver estos problemas que nos ponen siempre muy al límite en cada uno de los finales de año que tenemos en la República Argentina. Pero no vamos a hablar de Argentina, vamos a hablar del mundo y ver un poco también cómo está el panorama, porque la cosa no está sencilla afuera tampoco, y también están ocurriendo cosas que merecen un análisis. Así que, si les parece, conocemos nuestros auspiciantes y hablamos con Augusto Taglioni sobre política internacional. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Hace no mucho tiempo, hablando con una amiga, le decía, no, porque la situación en Venezuela, no, la dictadura de Venezuela, y me quedé pensando, si me dice, ¿dijiste dictadura? Digo, pero bueno, sí, no, qué sé yo. Pasa esto, nos pasa mucho a todos, ¿no? Incluso el gobierno tiene alguna dificultad para identificar a ver si se cumplen o no los derechos humanos, hasta qué punto se respetan las instituciones y todo en Venezuela. Tiene problemas internos con eso, uno de los grandes problemas internos tuvo que ver con la postura con Venezuela, pero no voy a hablar de Venezuela, por lo menos no en este momento, o creo que no hará falta, lo dirá nuestro entrevistado del día de hoy. Pero sí, en el mundo uno lo analiza muchas veces viéndolo con la vara propia, ¿no? Entendiendo que lo que ocurre en el Reino Unido tiene el mismo sistema de lo que ocurre en la Argentina, lo que ocurre más allá en otras culturas mucho más lejanas, como puede pasar en Medio Oriente o en Asia, puedan ser similares acá. Lo que ocurre en Estados Unidos, una cultura que nos es tan cercana debido a la globalización y la cantidad de cultura que nos han metido lentamente a través de Hollywood y distintos tipos de series, digo, también es muy lejano a un análisis propio que uno pueda tener con respecto a las situaciones políticas. Por eso, cada vez que hay que hablar del tema internacional hay que tener mucho respeto y hay que saber mucho. Y por eso, cada vez que hablamos de esto, vamos a hablar con Augusto Taglioni, una persona que sabe y mucho de estos temas. ¿Cómo andás, Augusto? Buenas noches. Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos? Muy bien, ¿vos? Muy bien, todo tranquilo. Bueno, Augusto, más allá de las cuestiones particulares, digo, ¿cómo se entiende? Vamos a empezar por lo más reciente, que tiene que ver con lo ocurrido en Chile esta última semana. Digo, ¿cómo se analiza? ¿Qué es lo que pasó en Chile? A ver, para que entendamos, quienes estamos de lejos y lo vemos desde lejos a veces con ese error de interpretación debido a que lo hacemos propio. Bueno, me parece que en Chile lo que vimos el domingo fue una primera reacción o un primer resultado de lo que fueron las protestas de octubre del año pasado, ¿no? En octubre del año pasado, una protesta que arrancó con un aumento del boleto del metro y que terminó masificándose e incorporando una serie de demandas que vienen siendo postergadas hace tiempo en Chile. Educación pública, salud, la necesidad de un mejor sistema de salud, un sistema previsional que sea más solidario y que no sea un sistema de capitalización privada que termina siendo un gran negocio para los bancos y una estafa para los jubilados. Mejor funcionamiento de lo público, que lo que puso en crisis, sin lugar a dudas, fue la constitución que diseñó y pensó Augusto Pinochet en tiempos de dictadura, para que quede como una especie de piedra que nadie puede tocar, ¿no? Digamos que eso fue un poco lo que pasó después. Los 30 años que siguieron
de democracia chilena, que ha logrado un montón de cosas también. La democracia chilena ha logrado diseñar un modelo de desarrollo estable, con crecimiento macroeconómico, ha podido reducir algunos niveles de desigualdad según el índice de Gini, pero que dejó postergado enormes cuestiones esenciales de la vida de los chilenos que se manifestaron con mucha fuerza en octubre del año pasado. Lo que pasó el domingo fue el resultado de esa movilización y el inicio de un proceso que va a ser muy complicado, porque acá hay que dividirlo en dos. La expectativa que genera, digamos, que haya un aumento de participación, que haya sido uno de los procesos electorales con más participación desde la vuelta a la democracia chilena, en un país que no tiene voto obligatorio y que suele ser de baja participación electoral, y la contundencia con la que se pronunciaron los que se manifestaron a favor de cambiar la constitución hecha en la dictadura. Entonces, me parece que esa es una expectativa, pero ahora vienen los desafíos de construir los consensos de parte de los sectores progresistas, por ejemplo, de lograr construir los 2/3 para que los cambios vayan en función y en la velocidad que la población planteó, porque la población también le da un mensaje a todo el sistema político, no solamente al gobierno de Piñera o a la derecha, sino también a las fuerzas progresistas que no quisieron, no pudieron cambiar aspectos estructurales de la vida de Chile. Entonces, la convención constitucional que se aprobó como segundo votación, con la contundencia que se aprobó, también es un mensaje, es decir, no queremos políticos, no queremos diputados discutiendo nuestra reforma constitucional. Bueno, de todas maneras, los partidos políticos van a presentar sus constituyentes y ahí se viene la etapa de los consensos y de la necesaria articulación para que se logren los 2/3, por ejemplo, para avanzar en muchos de esos cambios. Eso está verde, digamos, está verde. Y en el horizonte hay un escenario electoral del 2021 presidencial que es una enorme oportunidad para las fuerzas progresistas para canalizar lo que está siendo un deseo de cambio de la población en una propuesta electoral. Pero no hay que descartar que si la reforma de la Constitución no es lo suficientemente estructural y profunda como quiere la sociedad, bueno, que de repente se reactive cierto malestar. Entonces, hay expectativa, por supuesto, pero también hay un enorme desafío por delante. Claro, se comprometieron a aceptar los cambios, a entender lo que se planteaba. Ahora falta que se comprometan a hacerlos. Exactamente, el sistema político corrió de atrás. Digamos, la sociedad civil, o como quieran llamarlo, el pueblo, la sociedad civil, la población, la ciudadanía es el gran protagonista de esto y es el gran ganador de este plebiscito. El sistema político corre muy de atrás porque, insisto, no es solamente un mensaje para el gobierno de Sebastián Piñera, es un mensaje para toda la política, para todo el sistema político que gobernó Chile desde la vuelta de la democracia, para Bachelet, para Frei, para todos los presidentes que tuvo Chile. Entonces, me parece que ahí hay algunos que se quisieron subir al caballo de la victoria y me parece que todavía la sociedad los está mirando con desconfianza. La reconstrucción de la confianza de la sociedad con buena parte de la política es fundamental para que esto pueda devenir en más transformaciones o para que, mejor dicho, que pueda devenir en un proceso de transformaciones profundas de Chile. Augusto, saliendo del tema Chile, o sea, desde el tema Chile, usándolo como plataforma para preguntar en esto, en la región, evidentemente, hemos pasado por distintos, recién hablaba del tema de dictadura, Venezuela sí o no, digo, por una cuestión simplemente de ejemplo y no es por lo que pienso, digamos, ¿no? Básicamente, pero digo, hablamos recién de una dictadura real como fue la de Pinochet o como la que vivió Argentina o como la que han vivido la mayoría de los países de la región en esa etapa nefasta que nos ha tocado vivir en nuestra historia. Digo, hablábamos de progresismos como los que se han vivido en los últimos tiempos con América Latina, desde Hugo Chávez, Lula, el kirchnerismo aquí en Argentina, lo que se vivió también en Chile mismo, y en otros, Rafael Correa en Ecuador, Evo en Bolivia. Hay ahora esto ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Las dictaduras ya no son lo que eran las dictaduras y los progresismos probablemente ya no sean lo que eran los progresismos. Digo, ¿alguien representa hoy, canaliza hoy? Porque uno ve lo que ocurre, por ejemplo, en Argentina, y esto sí lo estoy midiendo en otro país, donde muchos de los que nos consideramos progresistas no encontramos tampoco una referencia total con respecto a quién nos represente, digo, en el marco de todas estas cuestiones. ¿Existe en Chile alguien que pueda representar esa voz popular, digo, más allá de que se haya aceptado el reclamo que se dio en las calles? No hay una figura que canalice ese descontento. Hay muchas personas, hay muchas figuras que están ahora posicionándose. Daniel Jadwe, por ejemplo, el alcalde de Recoleta, es una figura joven que aparece bien posicionada.
pero la verdad que no hay un liderazgo que hoy pueda canalizar ese descontento, ese deseo de cambio, ese deseo de transformaciones. Por eso digo que es una enorme oportunidad y es un desafío muy profundo el que tiene el progresismo. Primero, de pensar que todas las fuerzas políticas tienen que unirse para poder construir una propuesta programática. Y segundo, bueno, construir esa referencia, ese liderazgo que le permite avanzar. Hoy no existe eso, insisto, independientemente de algunas figuras que puedan surgir como esta que te mencionaba, no hay un liderazgo en Chile, como no hay un liderazgo regional, digamos. No hay liderazgos regionales de ningún tipo, ni progresistas ni conservadores. Hay experiencias, experiencias locales en cada uno de los países que pueden analizarse, pero no hay una tendencia regional. En Chile, obviamente, que no es la excepción. Hay un enorme descontento de la sociedad, hay un deseo de cambio, pero también en la crítica y en el enojo caen todos los dirigentes políticos en la misma bolsa, ¿no? Después habrá que ver cómo eso se va ordenando, pero por lo pronto es una fuerte interpelación al conjunto del sistema político y no hay, inclusive a pesar de algunos casos muy puntuales que recién están posicionándose, ninguno que lo pueda canalizar. Decía al principio, y esto Augusto no pido que lo compartas, simplemente una opinión personal, que muchas veces medimos desde acá, en tu caso porque sabes mucho, pero en el caso nuestro medimos de nuestro propio ombligo, creemos que en todos lados es igual y no es igual, ¿no? Por ejemplo, hablar del populista Trump, y alguien me dirá acá como populista Trump, están las antípodas de lo que supuestamente es, bueno, sí, no, pero son gobiernos populistas en otros sentidos que se le da a la política internacional también, digo, y vamos a hablar de Trump y vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿qué es lo que ocurre allí? Digo, ¿cuál es el panorama que tenemos? Porque más allá de que uno no quiera caer en pensar todo el tiempo en Estados Unidos, sigue siendo la potencia mundial y sigue siendo un poco lo que rige los hilos del mundo en estos tiempos. Digo, ¿cómo está la situación en Estados Unidos? Hay que mirar a Estados Unidos, claramente, digo, es el país más, es uno de los países más importantes y además está en nuestro continente y tiene implicancias lo que pueda llegar a pasar allí. A ver, independientemente de cómo vengan las encuestas lo están dando arriba a Joe Biden, hay un promedio de 7.5, 8% de diferencia. Digo, no hay que tampoco regirse por eso porque depende de otros factores, ni siquiera de la cantidad de votos totales. En función de la cantidad de votos totales, seguramente Biden tenga más que Trump, como pasó con Hillary, pero hay que ver qué pasa en los colegios electorales. Pero hay cuestiones que son de fondo. La discusión de fondo que está teniendo Estados Unidos, y que me parece que es lo que se pone en juego, es evitar dos situaciones, digamos, una crisis a dos bandas, digamos. Una crisis en términos internos que pueda derivar en una crisis institucional sin precedentes. Me refiero a la posibilidad de que, por ejemplo, Trump no reconozca los resultados y que apele a la Corte Suprema de Justicia para que defina el resultado electoral. Eso generaría un aumento de la polarización, una agudización de las tensiones, una agudización de la violencia y una crisis institucional que Estados Unidos no está acostumbrado a tener. Ese es un plano de lo que puede pasar en los Estados Unidos el martes a la noche. Y la otra es una discusión también de fondo, que es la pérdida de o un liderazgo en declive, o un liderazgo o una pérdida de liderazgo y de ascendencia de los Estados Unidos en términos globales. Estados Unidos es una potencia, ¿es una potencia? Sí. ¿Es la única potencia? No. Tenés a China, tenés otros actores que van creciendo, y lo que ha pasado con Estados Unidos en estos 4 años con Trump es que se ha replegado, ha abandonado ámbitos multilaterales en donde China supo ocupar ese lugar vacío y se replegó sobre su zona de influencia, que es América, ¿no? Digamos, y allí intenta tener una conducción un poco más agresiva y frenar a China. Bueno, ese abandono de los escenarios globales evidentemente han generado una pérdida de liderazgo. Y sobre todas las cosas eso no se ve tanto en la disputa con China, donde fue mucho más frontal y directa que en tiempos de Obama, sino en la pérdida de aliados. Hoy, por ejemplo, tenés a Alemania y a Francia, motores de la Unión Europea, que habían sido aliados muy importantes de Barack Obama y de los Estados Unidos en general. De hecho, se lo planteaba a la Unión Europea como un aliado subordinado de los Estados Unidos. Bueno, hoy tienen mayor autonomía, critican a Estados Unidos, se alejan de las posturas más radicalizadas de los Estados Unidos y se acercan a China con más autonomía. Eso habla de una especie de declive en la hegemonía norteamericana. Eso es lo que están discutiendo y de eso están preocupados muchos de los actores que están alrededor de la candidatura de Biden y que están mirando con preocupación lo que pueda llegar
a pasar con las elecciones en Estados Unidos. Independientemente después, por supuesto, de quién gane y qué políticas tengan en términos internos, cómo se sale de la pandemia, cómo se reactiva la economía. Pero en el fondo, las dos preocupaciones son esas. Una última, Augusto, agradeciendo tu tiempo y preguntando sobre Estados Unidos. Si me apurás y me preguntás quién preferís que gane en cuanto a conveniencia, más o menos, digo Biden inmediatamente, pero por el mundo entero, digo, pero ¿cuál es preferentemente o cuál sería mejor presidente para lo que serán las relaciones con Argentina y en todo caso el desarrollo incluso de toda América? América Latina tiene cero prioridad en la agenda internacional de Estados Unidos hoy, la verdad. Eso marca, en primer lugar, porque hay demandas internas y una crisis interna muy fuerte. Después lo que puede pasar es el cambio, es un cambio de formas que pueda llegar a tener Trump o Biden en función de América Latina. Digo, si Trump gana la elección, va a reforzar el vínculo con Bolsonaro y va a tratar de disciplinar todo lo que pueda la región para, por ejemplo, otorgarle créditos a través del BID, por tirar un ejemplo, ¿no? Si gana Biden, me parece que va a haber un costado más de desarrollo sustentable, más de defensa del medio ambiente. Eso puede llegar a poner en tensión a Brasil con Biden y puede ser una oportunidad para la Argentina para construir un buen vínculo. Pero después no va a haber muchas rupturas, no va a haber muchos cambios, digamos. Va a seguir siendo Venezuela el foco de preocupación de los Estados Unidos y después, bueno, habrá una intención de los Estados Unidos de reforzar su control y su hegemonía sobre la región para hacerle frente al desafío de frenar a China. Pueden cambiar las formas, puede cambiar el tono, no va a cambiar el fondo de la estrategia, digamos, de Estados Unidos para la región, en un contexto, insisto, donde no está en el radar de prioridades más fuertes dentro de lo que es la agenda internacional de la Casa Blanca. Augusto, siempre un gusto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Abrazo grande, Nico, cuando quieran. Augusto Taglioni, un referente, un especialista en temas internacionales que nos explica acerca de lo que está ocurriendo en un mundo que también se está moviendo en estos tiempos, más allá de que uno supone que las cosas ocurren solo en Argentina. Hacemos una pausa, quédense que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Con IDEA WhatsApp podés consultar tu deuda, pagar facturas y hacer reclamos. Cada vez más fácil. WhatsAppea con IDEA. Agendalo 2236 34 33 32. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional al servicio de la comunidad. Obras Sanitarias ofrece distintas vías de comunicación para que puedas realizar todo tipo de trámites desde casa. Ingresá en osmgp.gov.ar y descarga tu factura a través de nuestra oficina virtual o comunicate de 7 a 21 horas al 0810-666-2424. Somos OCE, siempre cerca. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Folletos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense. En este jueves y en este nuevo bloque no vamos a hablar de economía por unas cuestiones personales y de agenda del licenciado Ortega. No hemos podido comunicarnos esta semana, así que lo dejaremos para la semana que viene. Hay mucho para hablar de economía, pero hemos aprovechado la oportunidad para hablar de algo que íbamos a tratar en programas posteriores, pero que aprovechamos este espacio también para mostrar un poco el orgullo que sentimos de trabajar en el canal Universidad, ¿no? Con todo este equipo de trabajo y puntualmente con el esfuerzo que hace la Secretaría de Comunicación de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el propio director de contenidos del canal, que es Hernán Gaspare, quien vamos a saludar porque es la voz de la NASA. Sí, así como lo escuchan, el canal Universidad está trabajando en conjunto con la NASA y de eso vamos a hablar en este espacio que vamos a aprovechar para dialogar con Hernán. ¿Cómo andas, Hernán? Buenas noches.
¿Cómo te va, Nicolás? Gracias por llamar y por hacerte eco de esto que para todo el canal de la universidad, para todo el equipo de la Dirección de Contenidos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la Secretaría de Comunicación, es un gran orgullo, que en este caso lo que me toca hacer es ponerle la voz, pero no más que ser parte de un equipo que cada vez está generando más y mejores contenidos. Sí, realmente el alcance de esto a nivel internacional es gigante, y que se haga desde Mar del Plata, que se haga en la universidad, realmente muestra la calidad del equipo de trabajo que tienen ustedes aquí en el canal y que tiene la Secretaría de Comunicación. Pero preguntarte, ¿qué es lo que hacen para aquellos que no saben todavía, que no están al tanto? Digo, yo sé que haces la cuenta regresiva. ¿Qué es lo que haces, Hernán? Contanos. En realidad esto comenzó hace ya más de un año, cuando el secretario de Comunicación, Alberto Rodríguez, comenzó en el marco de los vínculos que genera la Asociación de Televisoras Iberoamericanas Educativas y Culturales, ATEI, y donde él generó ese primer contacto con la gente de NASA en español. Bueno, a partir de allí empezamos a desandar un camino muy lento, pero muy persistente, a partir del cual nosotros comenzamos a disponernos como un lugar donde podíamos generar la versión en español de los contenidos, de los múltiples contenidos que genera NASA en inglés. Viene haciendo la televisión educativa mexicana con un programa que se llama Espacio a Tierra, que lo conduce Ana Cristina Olvera, que hace ya mucho tiempo, y bueno, querían desarrollar otros productos. Por supuesto, el vínculo con la NASA fue muy cauto, muy lento. Ellos querían, por supuesto, asegurarse de la consistencia, la calidad y la persistencia en la generación de esos contenidos, en el cumplimiento de los plazos, en las formas y en los tiempos. Y bueno, fuimos demostrándoles que podíamos estar a la altura de las circunstancias, inicialmente con un contenido que era solo texto, que todavía se sigue haciendo, que es la sección donde semanalmente se cuentan las novedades de la Estación Espacial Internacional, y desde hace ya unos meses, en realidad fue sobre el principio de la pandemia, que nos ofrecieron comenzar a hacer la versión en español del programa que originalmente se llama This Week at NASA, esta semana en la NASA, y que luego se transformó recientemente en la NASA en su versión en español. Ellos puntualmente nos envían el material en crudo, nosotros hacemos la traducción, el subtitulado, la grabación en off y el montaje general, y lo enviamos de vuelta a Houston, básicamente, donde desde allí se dispara para todas las redes de comunicación de NASA en español, que son muchísimas, y que nos permiten que un producto donde nosotros de alguna manera coproducimos o elaboramos colaborativamente desde aquí, desde Mar del Plata, se difunda y trascienda las fronteras no solo de Mar del Plata, sino que llegue a todo el mundo. Es sensacional realmente el trabajo que están haciendo, Hernán. La verdad que nos lleva más allá de los chistes, por la amistad que tenemos, por lo mucho que hemos hablado de este trabajo, por trabajar aquí en el mismo canal y saber de todo eso. La verdad que es un hito para todo lo que es materia audiovisual, no solo en Mar del Plata, sino en la región y en todo el país, en definitiva, lo que están haciendo, ¿no? Porque claro, no es que la NASA pone a cualquiera a trabajar o le da el material en crudo para que lo desarrolle y le permite la traducción y demás, y más allá de la locución, que en este caso lo haces vos en persona, Hernán. Así que felicitaciones por este trabajo, y bueno, iremos siguiendo de cerca cómo va avanzando todo esto. Un abrazo y gracias, Hernán. Gracias a vos, Nicolás, gracias por llamar y por acordarse. Saludos a todo el equipo. Hernán Gaspari, director de contenidos aquí del canal Universidad, y esta grandísima noticia para todo lo que es materia audiovisual en la Argentina, como es que desde el canal Universidad Nacional de Mar del Plata se trabaja en conjunto con todo lo que es la NASA en habla hispana en la comunicación de la Agencia Espacial Estadounidense. No tenemos más tiempo, nos reencontraremos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal público de la ciudad, el canal Universidad. Si les parece, también nos pueden ver a través de YouTube, y será hasta la próxima semana, hasta el jueves que viene. Que tengan una buena noche, gracias por acompañarnos. Chao. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.